Dice, necesito que ores por un amigo que hace una semana le han diagnosticado en el cerebro una enfermedad gravísima. Le digo, no hay problema, vamos y ponemos manos. No, me dice, está en Barcelona, vamos a orar. Y eso me da pie para comenzar a hablar de la fe, para comenzar a hablar de Dios, para comenzar a hablar de la intercesión, para comenzar a hablar de que muchas veces, y me traía a la memoria el ejemplo de estos 4 amigos que llevan a su amigo paralítico, y entre 4 lo cargaron, y como había mucha multitud cuando Jesús estaba predicando en su casa, rompieron un techo y lo bajaron por ahí. Y el Señor respondió algo. Dice, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De todos. De los 4 amigos, más el que estaba paralítico. Porque sin lugar a duda no lo llevaron a la fuerza. Lo llevaron porque él dijo, ahora que está Dios, quiero que el Señor me sane. Y eso es fe. Y yo ahora voy a traer a memoria 2 pasajes de la Biblia de 2 mujeres. Una era judía, pero la otra era cananea. Esta mujer judía, lo voy a leer desde el libro de Lucas, está en otro de los evangelios también, en el capítulo 8, en el versículo 47 al 48, narra que el Señor estaba caminando y la multitud lo rodeaba. Y él siente que alguien lo toca. Esto yo lo voy a leer al revés ahora. Ustedes saben que los rabinos y los judíos usaban una manta que le cubría parte de su cabeza, o a veces en sus hombros. Esas mantas tenían una especie de fleco. ¿Qué era esos flecos? ¿Qué representa esos flecos en esa manta? Los judíos interpretan el sol de justicia con el Mesías, y sus alas con el borde que se llama el tzitzit de su manto. El borde de su manto, para el que usa el manto, para el rabino, representa a Cristo, representa al Mesías. Esta mujer, cuando tocó ese borde y Jesús sintió que salió energía de él, dice, algo salió, de poder salió de mí, había tocado ese sector del manto. No tocó cualquier parte, tocó ese sector. Esta mujer sufría de flujo de sangre y durante más de 10 años había sido apartada. ¿Por qué sabemos que es judía? Porque en la tradición judía se consideraba impura a la mujer durante su periodo, pero ella llevaba más de 10 años, entonces había sido apartada. Y dice en el versículo 47, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, porque ella toca el manto, el Señor frena y pregunta, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, pero maestro, dice, hay tanta gente, todo el mundo te está apretando, te puede haber tocado cualquiera. Dice, no, quien me tocó sabía dónde tocar el borde de mi manto, porque en ese borde es la representación, en ese manto, del poder de nuestro Señor. Y dice, ella se dio cuenta y dice, bueno, ya no puede seguir más oculto. Y comenzó a temblar. Y cayó de rodillas frente a Jesús. ¿Saben por qué temblaba? Porque ella corrió riesgo de muerte. Porque ella se acercó a Jesús, siendo impura, lo tocó. Y eso era un castigo para la tradición antigua. Por eso ella comenzó a temblar y dice, ahora me matan. A oídos de toda la multitud, ella explicó que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y Jesús le dijo algo, y a mí me encanta esta parte. Dice, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿cómo viene la fe? No viene basada más que en la medida de cada uno de nosotros. Porque fíjense, a ella se le ocurrió tocar el manto. Podría haberse ocurrido tantas cosas. Algunos dicen, yo tengo fe que en este negocio me va a ir bien, yo tengo fe que el Señor me va a sanar de esta enfermedad, yo tengo fe que en el trabajo hoy voy a poder hacer lo que necesito hacer, yo tengo fe que estos análisis que voy a hacer me van a salir bien, yo tengo fe que pasando Jesús cerca mío lo toco. La fe es esto que nosotros imaginamos,
que es nada más que una medida, pero representada en todo lo que nosotros creamos. Yo tengo fe que a mis hijos les va a ir bien. Yo tengo fe que en la casa de mis hijos va a haber paz, va a haber alegría, va a haber sustento. La fe nos motiva a ser creativos. Esta mujer se le ocurrió tocarlo. Qué bueno, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí la palabra certeza habla del Señor. Nosotros estamos parados en Cristo sobre algo que ya hemos pedido y es cierto. Y a medida que nuestra fe crece, ese Cristo comienza a crecer en nosotros. Y a partir de ahí, cada vez que tengamos un desafío, no, pero si a mí me va a ir bien. Pero qué difícil que es, sí, pero a mí me va a ir bien. Miren, yo no me gusta hablar mucho de mí, pero solamente quiero acotar esto. Durante toda mi vida yo he estado al frente de instituciones, y con lo cual siempre me he rodeado con cámaras empresarias, con gente del gobierno, pero después que ya me fui hace 15 años de ese ambiente, me piden una gente de Buenos Aires que reciba una delegación en Córdoba, pero que inclusive le haga gestiones ante el gobierno de la provincia y ante el municipio. Digo, Señor, todos mis amigos ya no están. Todos nos hemos jubilado. Todos nos hemos apartado de ciertas actividades. Yo no tengo cómo abrir la puerta, pero vos sí. Vos tenés cómo abrir la puerta. Y bueno, finalmente esas puertas se abrieron y hace unos días me dieron la noticia de que en el newsletter de las comunicaciones oficiales del gobierno de la provincia salimos con toda la delegación, todas las fotos, celebrando. Lo compartí con los amigos, no lo compartí en el grupo porque primero lo quería explicar. En realidad no habla de ningún mérito mío, habla de que el Señor sigue abriendo puertas, aún a donde nosotros no podemos y a donde nuestra imposibilidad nos hace que tengamos que depositar todo en manos de Él, todo, absolutamente todo. Y ahora sí vamos a hablar de otra señora, de otra mujer, que la Biblia la señala como la mujer cananea, quiere decir que no era judío. Y esto que estoy señalando, es porque en ese momento, antes que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y con Él nosotros logremos la salvación, para el pueblo de Israel, todo aquel que no era judío de sangre, era o un anatema o un gentil, hoy les dicen goy, era alguien que no había sido elegido. El pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel. Nuestro Señor era judío. Los apóstoles eran judíos. Y los primeros cristianos eran judíos. Por eso cuando a veces escucho hablar mal de los judíos, mal de la Iglesia Católica, tengamos cuidado, porque en realidad la fe es algo que el Señor le puede dar a cualquiera de la manera en que el Señor se le ocurra darla. Y en el caso de esta mujer, para lo cual en la sociedad que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo, era una mujer que ni siquiera podía hablar en público, y mucho menos dirigirle la palabra a un rabino o a los judíos, pasó lo siguiente. Dice que saliendo Jesús, estaba predicando y salió de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, le gritaba, porque posiblemente había una multitud rodeándolo. Le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En cordobés básico, Señor, decirle que se calle, ya nos tiene cansado. Está a los gritos, diciendo que tengas misericordia, Señor, por favor, callala de alguna forma.
encanta porque a veces Jesús permite estas cosas, permite que sus discípulos, que podrían haber intervenido ellos, fueron y recurrieron a Él. Y Él dijo así. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. O sea, el Señor me envió solamente a los judíos, a los israelitas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ayer, cuando le hablaba a estos amigos sobre la fe, les decía que si nosotros nos ponemos a ver mucho de los sustentos en donde el Señor nos habla de fe, vamos a ver que hay mucho de alimento. Fíjense que el pecado en el hombre entró por comer una masa. Hoy lo que vamos a celebrar es la mesa del Señor, a través del pan y de la copa. Una de las cosas que le señalan a David es que cuando él tuvo hambre, entró a la iglesia, al templo, y comió el pan de la proposición. Y acá el Señor le dice: mira, el alimento que yo traje, que es el alimento espiritual, nuestro alimento en la fe, es solamente para la casa de Israel, no para los otros. Y creo que ahí la confrontó a ver qué decía ella. Y ella dice, entonces ella viene y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es muy difícil a veces, si tuviéramos que ponernos en esa situación y en la espalda de esa mujer, Dios nos acaba de rechazar. Miren, hay veces que la gente, por menos que esto, deja de venir a la iglesia. No, porque el pastor ese no me gusta. No, y cuando fui, no sabe cómo me miraron así. Y, no, porque, no, yo hoy no me voy a conectar, no, porque estoy cansado, porque cuando se conectan hablan cosas. A esta mujer la rechaza Dios. Y ella insiste. Su hija estaba poseída y ella sabía que la única manera de que su hija fuera libre es que el Señor actuara en su vida. Y esa es la fe. Cuando nosotros estamos al borde, al límite de ciertas situaciones, de cosas que no podemos resolver, que lo tiene que resolver otro, que lo tiene que resolver un juez, que lo tiene que resolver un médico, que lo tiene que resolver un empleador, o que lo tiene que resolver la decisión de alguien para hacer un negocio. Cuando estas cosas que no dominamos salen de nuestra mano, ahí comienza la fe a sostener todo lo que creemos. Porque por más que necesitamos que el Señor no está actuando, o que el Señor nos rechaza, como a esta señora, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una enseñanza: seguir. Señor, solamente con todo el alimento que has traído, con lo poquito que se pueda caer de tu palabra, porque si bien ahí la palabra de Dios está representada en el pan y en las migajas, la palabra es lo que sustenta nuestra vida, y esas migajas son apenas palabras. Nosotros hemos lanzado un devocional a partir del 1 de mayo, y algunas palabras yo sé que el Señor va a obrar. A veces uno, cuando comienza a orar y comienza a tomar versículos y comienza a explicarlos o comienza a orar sobre ese versículo, uno no sabe para qué lo hace. Realmente, uno no sabe. Pero una palabra, una de esas migajas, esas pequeñas cositas, Dios la usa para bendecir gente. A veces no sabemos cuál palabra, ni sabemos a quién. Muchas veces me dicen: ay, qué bueno lo que oraste, ¿me podés repetir esa parte? Y uno dice:
si vos supieras que yo oré, pero realmente lo que dije, no lo dije porque yo lo tenía preparado, lo dije porque en el momento algo salió para decir eso. Algo de mí salió y algo de ustedes sale para orar y decir eso. Y son estas pequeñas cosas, estas perlitas que a la gente le reviven la fe, le hacen que vuelvan a sentirse abrazados por Dios. Ayer una persona me dice, estas personas a las cuales yo ministré en pocos minutos, porque me dieron el espacio y lo aproveché y los ministré, y son personas que uno de ellos me termina diciendo, yo quisiera estar horas escuchando esto. ¿Saben lo que me dijo? Lo vamos a traducir. Tengo tanto hambre que la vez que recibo ese alimento espiritual, tengo ganas de seguir más, tengo ganas de más. Hay tanta gente con hambre, dice la palabra de Dios, que la mies está lista, que la cosecha está lista, pero hay pocos obreros, hay poca gente que se anima a hablar de Dios a otras personas. Hay muy poca gente que en medio de una tribulación, en medio de situaciones, en medio, y hasta a veces después de un partido de pádel, le puede presentar al Señor y decirle, pero Jesús te ama. Jesús ama a tu amigo, que aunque esté en Barcelona, para Dios el mundo es nada. Nosotros podemos orar de acá y el Espíritu Santo va a orar en cualquier lugar del mundo. Y el otro muchacho me termina diciendo, yo necesito que mi señora te escuche. Porque esos han sido hogar, ¿cómo es Estrella? Siempre hogar sustituto. Muchos niños están judicializados. Muchos de ellos en el Cotolengo de los Oriones. Nosotros tenemos una sobrina que es enfermera, ella fue la jefa de terapia intensiva en el hospital de niños y durante años, si ella me escucha se va a reír, durante años casi le impedíamos porque Paulita se enamoraba de todos los niños que había ahí en la terapia. Y a todos los quería adoptar. Y ella era soltera y decía, no, Paula, ahora no es el momento, no es el tiempo. Y a veces es tanto el problema que hay con los niños, con ese tipo de niños. Ella en el hospital de niños, en la terapia lo sanaban, volvían al Cotolengo, a camas o ambientes totalmente hiperalergénicos con humedad, falta de higiene, virus, bacterias, esporas, parásitos, al mes estaban de vuelta. Y esos niños que a veces no tenían esas defensas porque el medio les impedía, porque posiblemente, miren, lo voy a decir al revés, posiblemente los ambientes eran espectaculares, no había nada de todo lo que dije. ¿Saben lo que le faltaba a ese niño? Un abrazo, el abrazo de un padre, de una madre, el amor. Y los hogares sustitutos, y estos hogares que tienen niños, los tienen hasta que el juez determina con qué familia va a ir. Porque hay casos judiciales que son terribles. Y ellos acababan de tener 1 año y 8 meses un niño, del cual se habían enamorado. Pero ¿quién no se enamora de una criatura? ¿Quién no se enamora de un niño? Y finalmente lo destinaron a una familia. Nosotros tenemos otros amigos que la situación de este niño, de estos hermanitos, en particular, tardó 5 años en resolverse. Ustedes no saben lo que es tener un niño 5 años en la casa, ya lo mandaban a la escuela, ya lo iban a buscar a la escuela, ya iban a las reuniones de padres, y el juez dijo, ahora van a... Cuando a uno le sacan esos niños, el dolor de esa familia es enorme. O sea que, y volviendo ya a la prédica, a veces la gente necesita tanto de la fe, tanto del Señor, tanto de los abrazos, que uno no sabe a dónde. El Señor nos va a permitir abrazar en amor a la gente y decirles que Jesús siempre va a estar ahí. Y vamos a hablar ahora, ya que hablé de la fe de 2 mujeres, voy a hablar, déjenme en una, voy a hablar de la fe de un hombre. Pero, y después voy a hablar de los apóstoles. Porque el Señor permanentemente destacó, primero, la fe en esta mujer que era judía, pero después en una mujer que ya no era de la casa de Israel.
Pero ahora también vamos a ver la fe de un centurión. Un centurión era un jefe del ejército romano que más o menos se entiende, se cree que tenía a cargo unos 100 hombres. De ahí viene la palabra centurión. Dice así, yo elegí el libro de Lucas y en la nueva versión internacional, porque me va a aclarar cuando leamos ciertas cosas a donde queremos ir hoy. Dice así, Lucas 7, del 1 al 10. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús, él estaba hablando, estaba predicando, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien estimaba mucho, otra versión dice a quien él amaba, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia. Miren, hay dos cosas que la podemos considerar. Primero, porque los centuriones, o sea, los jefes de las guardias del ejército romano, no podían hablar con los judíos. Esa es la primera condición. Si nosotros nos ponemos a que los sacerdotes judíos no querían hablar con Jesús, podemos traer como ejemplo el momento en que Nicodemo se acerca de noche, en oscuras, a hablar con Jesús. Porque no quería que lo vieran. Porque no quería ser visto. Y posiblemente este centurión también, porque arriesgaba su cargo, su casa y toda su jerarquía. Pero envió a sacerdotes, envió a religiosos judíos que hablaran con Jesús. Y estos sacerdotes, estos judíos le decían, este hombre merece que le concedas lo que pide. Le estaban hablando a Dios de méritos. Esas palabras a veces delante del Señor quedan a veces huecas y a veces no. Vamos a leerlo de otra forma. Esta gente estaba intercediendo por el pedido de este centurión que quería que su siervo fuera sano. Vamos a tomarlo por ese lado. Dice, le explican que este centurión dice, aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Nos ha construido quiere decir que él puso dinero. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle. Cuando el centurión se dio cuenta que Jesús venía, él prefirió hacer lo que vamos a ver ahora, enviarle gente a que lo reciba, pero para decirle lo que vamos a ver ahora. Ahora, fíjense en un detalle. Este centurión, de su bolsillo, de sus afectos, como hizo David, construyó un templo, construía un templo. Yo la semana pasada explicaba que el primer templo cristiano que lo construye Constantino después del año 323 también fue por dinero puesto por el poder de Roma. Y este centurión, cuando envía a esta gente a recibirlo a Jesús, le dice, Señor, no te tomes tantas molestias, pues no merezco que entres bajo mi techo. En la versión antigua dice, no merezco que entres a mi casa. Dice, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Esa es la parte que a mí me gustó aclarar. Fíjense el respeto que este centurión tenía por la figura de Jesús, que ni siquiera se atrevió a presentarse delante o en forma directa con Jesús. Pero este señor no era judío. Los sacerdotes que sí eran judíos lo querían matar, lo querían crucificar, lo querían matar a Jesús, y el centurión, que era del ejército romano, puso al Señor en el pedestal que el Señor se merece y dijo, tú eres tan poderoso que ni siquiera me atreví a acercarme a vos. Pero le dice, pero con una sola palabra que digas, una sola palabra, quedará sano mi siervo. Por eso yo sé que en los devocionales que enviamos todos los días, una sola palabra, una, va a impactar en el espíritu de quien lo lea. Ese día, esa palabra va a ser de bendición, es de bendición. Por eso, ¿cómo nos vamos a poder leer? Yo he tratado que los devocionales no estén más de 2 minutos leyendo una persona, y si bueno, a veces me cuesta a mí leer del celular, vamos a tardar leyendo el celular 3 minutos.
Pero ¿cómo nos vamos a dedicarle 3 minutos del día al Señor para leer? Porque una palabra, una sola palabra puede cambiar nuestro día, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar la situación por la que vamos a atravesar. Y él le dice esto de el poder que tiene una palabra y por sobre todas las cosas el poder que este centurión le da a la palabra de Jesús. Dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes. No le dijo sujeto a poder, sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y Jesús, viendo que no era judío, que no tenía formación religiosa, que no era un sacerdote, que no había escuchado hablar de Dios como los demás que lo querían matar, dijo lo siguiente. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Hay que asombrarlo a Dios, ¿no? Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel, o sea, ni siquiera a todos los que yo vine, a todos los que le vine a traer el pan, a todos los que le vine a traer el alimento espiritual, que en Israel no encontré una fe tan grande. Y eso es la medida de la fe. El Señor ahí la midió y dijo que era grande. La fe de este centurión era grande. Dice, al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Esto es a cada rato. Cuando nosotros ponemos todas nuestras situaciones en manos del Señor, Dios va a obrar. Y eso va a hacer que nuestra fe crezca. A mí me gusta, este acontecimiento, esta situación ha bendecido mucho mi vida. Muchísimo mi vida. Por eso la quería compartir hoy, sabiendo que puede llegar a ser de bendición para ustedes. Y es una situación, hay 2 escenas donde los apóstoles son enviados por el Señor y en medio del mar se levantan las tormentas. En una de esas situaciones, que no es esta, el Señor dice que los envió a los apóstoles a que fueran a determinado lugar y Él se fue al monte a orar, después de haber estado todo el día con gente, sanando gente, predicando. Y cuando se hizo la noche se levantó una gran tormenta y no tuvo mejor idea el Señor que ir caminando hasta la barca por las aguas. Dice que cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma. Pedro ahí se baja de la barca y le dice si él podía caminar por las aguas. Pedro camina. Cuando él mantenía los ojos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando él desvió la mirada y miró el mar, dice que comenzó a morirse. Y él les dijo que tenían poca fe. Y ahí, ¿cuál es la situación espiritual? Nosotros ponemos nuestra fe y nuestras situaciones en manos de Dios. Pero cuando nosotros, en lugar de mirar a Dios y lo que Él va a hacer, comenzamos a mirar que el problema que tenemos a nosotros nos parece gigante, es cuando nos empezamos a hundir. Dice que la fe mueve montañas, un dicho popular. En realidad ese dicho dice que si nuestra fe fuera, aunque sea pequeñita, como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña que se echa al mar y esa montaña se echaría al mar. ¿Cuál es la montaña? Nuestros problemas. Tenemos fe para decirle, Señor, hoy quiero que me sanes, quiero ese trabajo, quiero comenzar este negocio, quiero salir de la situación en la que estoy. Señor, necesito crecer económicamente, espiritualmente. Quiero que en mi casa haya paz, que mis hijos tengan la libertad financiera para poder moverse, que haya trabajo, que haya ingresos, que mis hijos les vaya bien en lo que ellos hagan, en lo que ellos emprendan. Hoy vamos a orar por el viaje de Nieves para que el Señor la guarde en todo su camino, en la ida y en la vuelta. Y va a estar lejos, pero nuestra fe hace que ángeles puedan acompañarnos, como dice el Salmo 91. Y ahora voy a traer lo que dice Lucas 8,
a partir del versículo 22. Dice, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, y acá lo tengo entre comillas, los que sé que van a escuchar esto no lo van a leer, pero Jerónimo, que es el que hace toda la preparación y sube todo este trabajo a YouTube, él les pone la placa y les pone una imagen para que escuchen la palabra. Damos también muchas gracias a Jero, porque la verdad que como ustedes lo vieron, si Jero no mete la mano a veces en la computadora, nosotros necesitamos de su ayuda. Y Jesús le dice, crucemos al otro lado del lago. ¿Se van a acordar esta palabra? Crucemos al otro lado. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Estaba cansado el maestro. Va a dormir una siestita. Ahí medio que era santiagueño, ahí esa parte. Dice, pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Claro, muchos de esos discípulos eran pescadores, eran hombres avesados, hombres que sabían navegar, eran hombres que salían a navegar, se arriesgaban al mar, y ellos sabían que había tormentas y tormentas, momentos y momentos, unos vientos, a veces en la noche, pero esta era brava, y comenzó a entrar agua dentro de la barca. Y ellos dijeron, si esto sigue así nos vamos a hundir. La enseñanza. Nosotros muchas veces les damos a nuestros problemas más importancia de lo que tienen. No, porque si me sigue doliendo, o si no me entra tal plata, comenzamos a hacer que estas cosas, esta agua que nosotros mismos a veces tiramos adentro de la barca, nos comience a hundir. Y realmente comenzamos pero si esto sigue así, yo me voy a hundir. Si no vendo, si no me vienen clientes, si no me vienen pacientes, no voy a poder pagar las cosas a fin de mes. Miren, nosotros durante mucho tiempo hemos sido sustentados por la mano de Dios. Yo soy, básicamente, como me dijo mucho nombre, fuimos con Esther a ver a un empresario, a Carlos Paz, y él me dijo, yo soy netamente empresario de toda mi vida. Yo sé lo que él me dijo, porque yo también sé que yo soy un emprendedor y que no solamente no dejo de estudiar, sino que no dejo de pensar en hacer cosas. Aunque muchas veces digo, ¿en dónde me metí o si esto me va a salir? Pero es un ejercicio, y por eso yo digo que a los empresarios es más fácil hablar de la fe. Porque una persona que no tiene un trabajo fijo sale todos los días a la calle creyendo que le va a ir bien, pero él no sabe si le va a ir bien. Él no sabe si va a entrar un paciente al consultorio. Él no sabe si lo que vende alguien va a venir y se lo va a comprar. Pero él ya se tomó la molestia de comprarlo, ya se tomó la molestia de armar un consultorio, de comprar todo el equipamiento, de tener empleados para poder responder si alguien le pide que haga un trabajo. Eso es fe. Lo que pasa es que la fe la tiene orientada en un mercadeo, en una cuestión de negocios. Si nosotros solamente pudiéramos aprovechar esa medida de fe para decirles, pero Dios está ahí, en cada negocio que vos vas a hacer, en cada situación que vas a emprender. Fe tenemos todo, desde que nos levantamos de la cama, creyendo que nuestro día va a ser bueno, creyendo que nos va a ir bien, creyendo que vamos a ir a trabajar y vamos a encontrar un ambiente apropiado, un ambiente bueno. Todos tenemos fe. Lo que hay que aplicarla es en la fe, en las cosas de nuestro Señor. Y como los discípulos dijeron, no, mira, acá el problema que tenemos es grave. Nosotros que somos marinos expertos sabemos que si esto sigue así, nos entra agua, nos vamos a hundir. A veces no hace falta ser tan experto, pero una gente dice, no, ¿sabes qué? Mi problema, si yo te contara. Y comienzan y dicen, y fíjense lo que acá estos discípulos eran los apóstoles. Jesús los había elegido uno por uno. Y ya llevaban un par de años con nuestro Señor. No era que recién salían, los eligió. Eran del vulgo.
¿Qué quiere decir? Que no eran personas que se habían preparado en la palabra, no eran estudiosos, no eran sacerdotes. Y dijeron esto. A mí me encanta porque hay dos situaciones que la gente cree, ¿no? La primera, cuando a veces parece que Dios no está en nuestra vida. Y en la Biblia quedó registrado una vez que Dios no estuvo. Cuando Marta, la hermana de Lázaro, le dice, tu amigo Lázaro ha muerto y tú no estabas, le dice. Oh, Dios no estaba. Oh, qué bárbaro. Y acá le dicen, y Dios estaba durmiendo. Ah, pero en medio de mi problema Dios duerme. Qué bueno cuando la gente piensa así, porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control de nuestra vida en todo, aunque a nosotros nos parezca que Él no está o que Él está durmiendo. Entonces los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, me imagino los gritos, nos vamos a ahogar, gritaron, a los gritos. Cuando Jesús se despertó, los gritos, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. Ahí en el original les dijo Shalom, que quiere decir paz. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? A los apóstoles, a los que levantaron la iglesia, a los que hicieron el cristianismo de la nada, a los que Jesús les dijo, yo les encomiendo esto. ¿A dónde está su fe? ¿Y de qué se olvidaron? Es que los problemas muchas veces nos hacen olvidar de lo que nos dijo Dios. Crucemos a nuestra orilla. Cuando Dios te dice que te va a llevar a un lado, Dios te va a llevar a ese lado. Y no importa los problemas que tengamos, que hoy me duelen, hoy no me salió, hoy no me firmaron, van a saber si sale, van a saber si tengo la plata para pagar a fin de mes las cosas. Dios te va a llevar a nuestra orilla. El poder de Dios está por encima de todos nuestros problemas, de todas nuestras tormentas, de todas nuestras tempestades, de toda esa montaña gigante que nosotros a veces nos hacemos de los problemas. Dios nos va a llevar a la otra orilla. Lo bueno del Señor es que es más testarudo que nosotros y se va a salir con la suya. Dice, y los discípulos quedaron aterrados y asombrados, entre con miedo y con asombro. Y dijeron, ¿quién es este hombre? Se preguntaron unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. ¿Ustedes creen que si Dios puede hacer que las olas, el viento obedezca, no va a hacer que ese problema o esa persona que creemos que nos va a dañar no lo va a paralizar? Nosotros muchas veces hemos enseñado a orar que ángeles alrededor de una persona se manifiesten y se hagan visibles para asustar a la otra persona. Nosotros hemos enseñado a orar muchas veces diciendo que podemos orar pidiéndole al Señor que si esa persona viene a decir algo en contra nuestra, se le haga bola su lengua se enriede, no diga nada, porque el diablo muchas veces va a venir a acusarnos, el diablo muchas veces va a venir a difamar, y ahí el poder de Dios es enorme. ¿Y Dios qué va a hacer? Como decía San Francisco de Asís, Él te va a dar el viento. Lo que nosotros tenemos que levantar son las velas. Y ahora, hoy es un día, nosotros todos los primeros domingos del mes, de cada uno de los meses, celebramos la mesa del Señor. Yo hoy me quería tomar, después de hablar de la fe, este tiempo para hablar un poquito más de la mesa del Señor. Y esto es algo que enseñamos hace muy poco, que está en el libro de Lucas, y que yo ayer se lo recordé a mis amigos. El libro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, un capítulo muy rico, porque ahí habla de que cuando todos, el Señor ya estaba despidiéndose, quisieron ver quién era el mayor, quién iba a ser el jefe. Dijo, acá no hay jefe. Acá todos vienen a servir. Si yo siendo Dios vine a servir, ustedes vienen, el que me quiera seguir. Por eso dice, el que tome su cruz y me siga, ahí lo voy a aceptar.
O sea, el que se anime a servir a otros, a estudiar para enseñar a otros, a servir en el momento de la aflicción, a levantarlos cuando estén caídos, a decirles que el Señor tiene el control de nuestras vidas, a sanar dolores, a sanar angustias, a sanar tristeza, a ayudar a que la gente tenga trabajo. El que quiera servirle a otro, ese es el que me va a servir a mí. Esa es la cruz que tenemos. Unos dicen, no, porque la gente por ahí no entiende esto de toma tu cruz y sígueme. Creen que nosotros que tenemos que crucificarnos con Él, nos van a clavar un par de clavos en las manos. No. El Señor murió una sola vez. Nosotros, ¿qué nos dice? Que recordemos ese hecho, su muerte, y de que su sangre, con la que hizo expiación de los pecados, va a durar para siempre en nuestra vida. Y en Lucas 22 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Siempre hagamos esto en memoria de nuestro Señor. De igual manera, después de haber cenado, de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto que yo quería recordar era porque muchas veces yo sé que la hora avanzó y trato de hacerlo lo más rápido posible, pero fíjense que Jesús, en el momento que se quería juntar con ellos, sabiendo que era la última vez que iba a cenar la Pascua, iba a celebrar la Pascua, una fiesta, una tradición judía, aparte de la alegría que él tenía, decía: Señor, te alegrás sabiendo que esa era la última y que el otro día te iban a llevar. Él dice: cuánto he ansiado salvarlos. Esa es la expresión que usa. Ustedes no saben el tiempo que hace que mi Padre planificó en la eternidad la salvación de sus almas, la salvación de su espíritu. Y yo me gozo porque ese tiempo es hoy. Aunque trajo algunas noticias. Antes de sentarse le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Todos empezaron: ¿quién, Señor? La segunda: otro me va a negar 3 veces. La tercera: hoy es la última cena. Hoy me voy. Y todos empezaron: no, Señor. Y por si fuera poco todo esto, les dijo: hoy les voy a demostrar que vine a servir. Les voy a lavar los pies. Pedro dice: no, Señor, yo no quiero que vos me laves los pies. Realmente yo soy quien tendría que lavarte. Entonces le dice: mira, si no te lavo los pies ni siquiera puedes entrar conmigo a donde yo voy. Y él le dijo: lávame completo. O sea, Señor, enséñame a ser siervo. Y me gusta esto de Pedro porque en ningún lado de la Biblia dice que Pedro es el Papa, o el primer Papa, o el jefe. Porque Papa en italiano significa jefe. Sino que el Señor dijo que todos deberían ser siervos, que deberían ser los que sirven, y que el que se crea mayor tiene que ser como el menor, y el que se crea que va a ser el jefe tiene que ser como el que sirve. Eso lo dejó claro. No importa que después los hombres les demos jerarquía a las cosas, está todo bárbaro eso. Mire, yo sé que hay organizaciones que tienen que tener un líder, porque hay gente que necesita ese liderazgo. Y eso está bien desde el punto de vista humano. Yo lo justifico, lo entiendo, porque yo he presidido instituciones, yo he sido dueño de una empresa, porque una empresa tiene que tener un dueño, y una institución tiene que tener un presidente, y una provincia tiene que tener un gobernador, y una ciudad tiene que tener un intendente, y está todo bárbaro. Desde el punto de la fe,
desde el punto de vista de la fe, no podemos no decir el fundamento, que dentro de la fe y dentro de la iglesia de nuestro Señor, la cabeza es Cristo. Dice que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo cabeza del hombre de la iglesia. Y ahí se acaban las cabezas. O sea, no hay al medio ninguna estructura. Sí creó ministerios, claro que lo creó. Profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Y después también creó obispos. Sí, eran los que podían llevar adelante el servicio. Está todo bárbaro, pero nunca puso a un hombre por encima de otro hombre, sino que la cabeza es nuestro Señor. Y ahora vamos a comenzar a recordar lo que el Señor nos dijo que siempre nos acordáramos, que era la mesa del Señor. Y ahora sí voy a leer 1 Corintios, que es la carta que Pablo les escribe a los primeros cristianos en Corinto para decirles cómo era todo esto. Pablo ahí les dice a las iglesias que estaban naciendo, conforme a lo que en el Evangelio el Señor nos había dejado dicho, que recordemos su sacrificio. Y esto lo vuelvo a repetir, si el poder de Dios que puede calmar tormentas, tempestades, sanar enfermos, Él hubiera querido que recordemos la fecha de su nacimiento, lo hubiera dejado escrita. Si Él hubiera querido que los conociéramos a Él en su imagen de hombre, hubiera dejado una foto de Él, o la forma. Pero lo único que nos dijo, recuerden siempre esto, mi sacrificio por ustedes, que ha hecho que ustedes sean salvos. Entonces, Pablo les dice, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y lo primero que les dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, yo lo voy a leer de atrás para adelante, porque en el versículo 27 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué les está diciendo ahí? Que nosotros tenemos que, antes de celebrar esto que el Señor nos pidió que lo hiciéramos, que nosotros tengamos un tiempo a donde le pidamos perdón, a donde nos arrepentimos de todas aquellas cosas que podemos haber fallado, nuestra falta de fe, nuestro tiempo de oración, que a veces no es el de todos los días. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ustedes saben lo que tenemos en donde podemos estar fallando. Todos sabemos, yo también sé dónde estoy fallando. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Acá la palabra dormir es la que utiliza el Señor cuando dice que lo durmió a Adán, para sacar de él un costado y hacer la mujer. Es la misma palabra en hebreo que se usa para matar. O sea que acá dice, y muchos están muertos. ¿Qué significa? Que su espíritu todavía no ha resucitado juntamente con el Señor. ¿Cómo resucita nuestro espíritu? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y dice que el Espíritu Santo entra en nosotros cuando nos bautizamos. Entonces, si muchos todavía están muertos, si su espíritu todavía está muerto, tiene que reflexionar antes de comer y beber de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con Él. Pablo le sigue diciendo, porque, dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche que recordamos recién, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Señor, te damos gracias por este pan que representa
tu alimento en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender cada vez más todas tus enseñanzas y que nuestra fe crezca en la medida que a ti te sea agradable. Y dice que lo partió y les dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, Señor, esto es en memoria tuya. Pueden comer del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomarlo. Gracias, Señor, por este día, por permitirnos, Señor, honrarte, recordando tu sacrificio, recordando tu gran amor hacia nosotros, sabiendo de tu alegría por habernos hecho salvos. Señor, recordamos todo tu sacrificio, toda la sangre que derramaste por nosotros, para que nuestras enfermedades sean sanadas, para que nuestros problemas sean solucionados. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dada en remisión por nuestros pecados, llene sus vidas y sus corazones. Sepan que esa es la sangre del Cordero de Dios, que sacrificó su vida por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna al lado de nuestro Padre. Señor, te damos gracias por este día. Rogamos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno de los que aquí estamos, sobre cada uno de las vidas de las personas que escuchan este video, y por sobre todas las cosas, que la paz de Dios llene sus corazones, llene sus hogares, y que la bendición de lo alto sea luz sobre cada una de sus vidas. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy ha sido el alimento espiritual, rogándote, Señor, que nuestra fe crezca en la medida que te sea agradable a cada uno de nosotros. Señor, permítenos ser luz en los lugares a donde hay oscuridad. Permítenos hablar de ti a toda persona, Señor, que esté necesitando. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has preparado y enseñado, Señor, que tu bendición siempre se cumpla y que tu palabra de llevarnos a los lugares celestiales a donde tú nos has permitido estar, se va a cumplir y ya se ha cumplido. Señor, gracias por esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a orar. Si alguien quiere alguna oración especial, si no, vamos a orar por toda la lista de personas que aquí están. Si alguien quiere algo especial por tu... Después vamos a imponer manos ahora para lo tuyo. No. El Señor tiene que hacerlo. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este día, y especialmente te pedimos por Renzo Nobile, cuya situación de estos nódulos que se han encontrado en su cerebro de grado 4, esta enfermedad terminal que se ha desatado sobre su vida, Señor, la última palabra sea la tuya. Enviamos palabras de vida, palabras de bendición sobre la vida de Renzo Nobile ahí en España, para que tu palabra, Señor, sea la que determine cómo Él va a seguir en su vida. Señor, te rogamos, te clamamos por el milagro. Clamamos, Señor, sabiendo que tú vas a hacer la obra en la vida de Renzo Nobile.
También te damos gracias por Rolando Guzmán, porque de este coma diabético, Señor, ya se ha recuperado totalmente. Te pedimos, Señor, por todas las familias de esta congregación, para que en cada uno de ellos nazca el poder del Espíritu Santo y la fe comienza a crecer cada día más. Señor, te rogamos por estas sillas que hoy están vacías, para que se llene de la presencia de todas aquellas personas que tú has elegido. Señor, te pedimos por todos los trámites que puedan estar realizándose en tribunales. Te pedimos por juicios y herencias a favor de tus hijos. Te pedimos, Señor, por contratos, por nuevos trabajos, Señor, por nuevos sueldos, por nuevos ingresos para toda la familia, Señor. Que todos aquellos que hoy estén padeciendo, Señor, escasez, tú puedas llenar sus vidas, susténtalos, Señor, en todas las áreas de su vida, financiera, económicamente, en la paz, Señor, que necesitan, en su salud. Señor, que esta palabra sea para todos aquellos que creen y están convocados, Señor, por ti para escuchar esta palabra. Señor, te damos gracias por la vida de Bruno, Pablo, Damián, Jaime, Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Hernán Botegón. Señor, que ellos siguen todavía sometidos al flagelo de las drogas. Señor, sabemos que ya están reflexionando y dejando esa vida. Señor, te pedimos que ángeles lo ministren y estén ahí a su alrededor. Señor, te pedimos especialmente porque este día 7 de mayo lo van a operar a Roque del Valle Dáez, el Señor poniéndole un stent. Padre, que toda esa operación, las manos de los médicos y de todos los profesionales que van a intervenir sean guiadas por las manos de Cristo y la mente de Cristo. Señor, sabemos que aunque su familia está preocupada, tú vas a intervenir a favor de la vida de Roque del Valle Dáez. Señor, gracias también te damos por la vida de Isabel Pacheco, porque su salud y su problema cardíaco está mejorando. También te damos gracias por la vida de César Fuentes, porque él a donde está, Señor, hoy recibe una palabra de vida, de aliento para comenzar a mover el resto de su cuerpo. Señor, te pedimos por los niños, que muchos días hemos pedido, por Emilia Gómez, Elian Toledo, Bautista Nievas, Máximo Nievas, Martina Nievas, y también te pedimos por la vida de Mateo, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han recibido tu palabra y van a ser de bendición para sus casas, para sus compañeros en la escuela, y van a ser guiados y protegidos por ángeles. Gracias, Señor, te damos por la vida de Virginia Alicia Pulido, por la vida de Alfredo Lewis, Lidia Agüero y Cristina González. Señor, para que esas células cancerígenas que se están sanando ya se les quite el dolor, como a algunos ya se les está quitando, Señor, y que haya células de vida en la vida de cada uno. Señor, te pedimos por la vida de Amalia, por ese problema y ese dolor que tiene el nervio ciático, para que tú la sanes ahora, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que toda inflamación desaparezca, que todo dolor y toda molestia desaparezca. Señor, y que ella pueda ver y caminar sobre tu gracia, sobre todas las cosas buenas que tú tienes preparado para ella. Señor, te damos gracias por la vida de Alejandra Dáez, Señor, por quien hemos estado orando ya desde hace un tiempo, y que esta mañana, Señor, ella confirmaba que está pasando un periodo complicado con la salud de su marido que tiene cáncer, con la situación laboral de toda su casa, por los ingresos en su familia. Señor, bendecila ahora, Señor, bendecí su vida, bendecí a su marido, bendecí a su padre, a sus hijas, Señor, bendecí su nieta, bendecí todas aquellas familiares que están a su lado. Señor, te damos gracias por la vida de Gustavo Areno Renuevo, Señor, por la vida de Miguel Morales, Mariela Ortiz, Verónica Botegoni, Antonia Sanpardo, Señor, y por esta institución, las voces de los mártires, para que sigas llevando tu palabra a todo el mundo y ayudando a los hermanos que sufren, Señor, en los países donde son perseguidos. Gracias por la vida de Carlos Fernando Bardina, Hugo Vilche, Fernando Andrade, Jan Jompel, Luisen y Jin Lee. Señor, gracias, Señor, te damos por el descanso eterno de todas aquellas de nuestra familia que hoy no está con nosotros, sabiendo que está en el reposo, Señor, absoluto, y que va a ser resucitado juntamente con Cristo en la segunda venida. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por haber podido compartir el pan y la copa. Gracias, Señor, por habernos permitido recordar tu sacrificio por nosotros.
Que la sangre de Cristo cubra la vida de cada una de las personas que estamos acá. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición de lo alto descienda sobre cada uno de los que aquí estamos, para que tengamos una semana bendecida, un día domingo bendecido, y que podamos disfrutar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.